Bienvenidos a la forma más entretenida de aprender y repasar matemáticas. Esto es Matematicast, con el profe Sergio Ruiz. Prepárate porque ya comenzamos un nuevo episodio. Visita www.sergioruiz.com.mx y sigue al profe. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que, cambió todo en cómo vemos el espacio y la lógica. Hablamos de los elementos de Euclides. Tenemos varias fuentes que nos cuentan su historia, sus ideas centrales y, la verdad, su increíble legado. Exacto. Y nuestro plan hoy es tratar de captar la esencia de ese sistema axiomático de Euclides. Entender por qué fue tan revolucionario, ¿no? Y cómo, fíjate, la duda sobre uno de sus pilares abrió puertas a universos matemáticos que nadie se esperaba. Vamos a ver desde sus definiciones, los postulados, hasta las geometrías que nacieron justo al cuestionarlo. Ok. Vamos a desempacar esto. A ver, ¿qué eran exactamente los elementos? Así, en concreto. Pues mira, es una obra monumental. Se le atribuye a Euclides de Alejandría, allá por el 300 a.C., más o menos. Son 13 libros. 13 libros, vaya. Sí, y lo que hacen es compilar y, sobre todo, estructurar el conocimiento matemático griego. Principalmente la geometría, claro. Pero lo hace usando un método súper riguroso, el método axiomático. Ajá. Tan influyente fue que las fuentes dicen que hasta Newton usó un estilo parecido en sus Principia, como para darle más peso, ¿sabes? Órale. ¿Y cómo funciona ese método axiomático? Porque suena, muy formal. Lo es, pero la idea base es bastante elegante, fíjate. Partimos de cosas muy básicas. Primero, definiciones. Cosas como un punto es lo que no tiene partes, o una línea es longitud sin anchura. Ok, conceptos iniciales. Luego, postulados o axiomas. Son verdades que aceptamos sin demostrarlas. La típica, por dos puntos distintos pasa una única recta. Claro, algo que parece evidente. Y finalmente, nociones comunes, que son como reglas lógicas generales, ¿no? Tipo, cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Ah, ya veo. Como construir con bloques lógicos, ¿no? Pones la base y a partir de ahí. Justo eso. Usando solo la lógica vas demostrando teoremas, o sea, proposiciones cada vez más complejas. Desde cómo construir un triángulo equilátero, que es la primerita proposición del libro 1, hasta el famoso teorema de Pitágoras, o demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. Todos derivado paso a pasito de esas bases. Entiendo. Las fuentes incluso muestran ejemplos prácticos, como calcular áreas y perímetros, que se basan justo en estos desarrollos. Ok, clarísimo el método. Pero tengo entendido que hubo un postulado que causó, cierto revuelo, ¿verdad? El quinto. Así es, el famosísimo postulado de las paralelas. Hay varias formas de decirlo, pero una fácil de entender, la de Playfair, es: por un punto exterior a una recta, pasa una y solo una recta paralela que no la corta. Suena lógico, pero ¿qué tenía de especial? Pues que a muchos matemáticos, durante siglos, les pareció menos evidente que los otros 4. Ajá. Pensaron que quizá no era un postulado independiente, sino que se podía demostrar a partir de los demás. Y vaya que lo intentaron. Gente como Omar Khayyam en Persia o Saccheri en Italia siglos después. Creían que era un teorema escondido. Y aquí es donde se pone interesante la historia. ¿Lo lograron demostrar? ¿O qué pasó? Pues no. Y justamente eso fue lo revolucionario. Porque en el siglo XIX, al intentar probarlo por contradicción... O sea, suponiendo que era falso para llegar a un absurdo. Exacto. Pero en lugar de llegar a un absurdo, ¡zas! Matemáticos como Gauss, Bolyai y Lobachevsky, casi al mismo tiempo pero por separado, desarrollaron sistemas geométricos perfectamente coherentes, donde el quinto postulado no se cumplía. Espera, ¿cómo? ¿Geometrías donde eso no es verdad? Sí, así nacieron las geometrías no euclidianas. Y esto cambió la perspectiva. La matemática no solo describía la realidad, sino que podía crear otras realidades lógicas. Vaya, geometrías alternativas. ¿Y cómo son? ¿Qué forma tienen? Bueno, principalmente hay dos. La hiperbólica, que tiene como curvatura negativa. Ahí, por un punto exterior a una recta, pasan infinitas paralelas. Infinitas. Sí, y los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados. Imagínate como una silla de montar, más o menos. Ok.
¿Y la otra? La elíptica. Esa tiene curvatura positiva. Ahí, fíjate, no existen las paralelas. Todas las rectas se acaban cortando. Piensa en la superficie de una esfera, como los meridianos que se juntan en los polos. Claro. Y en esta, los ángulos de un triángulo suman más de 180 grados. La geometría de Euclides, la que aprendemos en la escuela, es la de curvatura cero, la plana. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? ¿Que la geometría que nos enseñaron no es la única o no es la verdadera? Significa que la estructura geométrica del espacio, del universo, no tiene por qué ser la euclidiana que vemos en nuestra escala cotidiana. El método axiomático de Euclides, su rigor, sigue siendo la base de la matemática moderna, eso que ni qué. Ajá, el método sí. Pero su propia obra, al ser cuestionada, nos enseñó algo potentísimo, el valor de dudar hasta de lo que parece más obvio. Y resulta que estas geometrías raras Sí. son cruciales en la física moderna. La teoría de la relatividad general de Einstein, por ejemplo, describe el universo con una geometría curva, no euclidiana. La gravedad es en esencia esa curvatura del espacio-tiempo. ¡Wow! O sea que sí tienen aplicación real. Totalmente. Incluso, fíjate qué curioso, hay un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama Euclides. Y su misión es investigar precisamente la geometría a gran escala del cosmos. A ver si es plana, curva. ¡Qué fascinante! Entonces, Euclides nos dio este sistema increíble para razonar sobre el espacio. Pero retar una de sus verdades evidentes nos abrió la puerta a otras realidades matemáticas y resulta que esas describen mejor nuestro universo. Correcto. Es una lección increíble. Y nos deja pensando, ¿no? Si una idea que parecía tan fundamental, tan básica como la naturaleza de las paralelas, pudo ser replanteada y abrirnos a nuevas geometrías que son válidas y útiles, ¿qué otras suposiciones que damos por sentadas, Sony, sobre el conocimiento, sobre la realidad misma, quizá estén esperando a que alguien las cuestione para revelarnos perspectivas completamente nuevas? ¿Ya ves que las matemáticas no son difíciles? Sigue aprendiendo, suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio de Matemáticas.